la clase, en la clase presencial. ¿Se acuerdan que habíamos armado una línea de tiempo con todos los modelos atómicos? ¿Se acuerdan de eso? Estábamos así, en llamas con esa línea de tiempo. Y nos habíamos quedado en el modelo actual, lo que estamos usando ahora, modelo cuántico, ecuación de Schrödinger. ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Sí? Bien. Bien, entonces, sencillamente me tomo 2, 3 minutos como para terminar el hilo del modelo cuántico, porque era lo único que nos faltaba. Tengo mosquito. Chicos, usen repelente porque el dengue está tremendo. Eh, Tengo un mosquito que me está dando vueltas. Bien, entonces, modelo cuántico. ¿Qué es el modelo cuántico? El modelo cuántico es el modelo actual. Está basado en la teoría, un montón de teorías físicas y más que nada relativistas de la época. Pero fundamentalmente, el modelo cuántico, lo más importante de todo, es que es un modelo matemático, estadístico. ¿Qué significa que sea un modelo matemático estadístico? Significa que es un modelo que está basado en una ecuación muy compleja, que es la ecuación de Schrödinger, que esa ecuación, haciendo algunas magias matemáticas, se puede resolver para conocer algo que se denomina números cuánticos, que lo vamos a ver luego cuando veamos la unidad de estructura atómica. ¿Sí? Pero, básicamente, ¿qué es lo importante del nombre, de que se llame modelo cuántico? Y es que la energía está cuantizada o cuantificada. ¿Qué significa que esté cuantificada? A ver si a alguien se le ocurre, escríbanlo en el chat. ¿Qué significa que esté cuantificada la energía? Si a alguno se le ocurre, o si lo leyó, lo vio en algún lado, en algún video, que se puede contar exactamente. Pero no solamente se puede contar la energía, sino que la energía necesaria para provocar transiciones en los electrones es una cantidad fija. Y esa cantidad no varía según qué elemento se trate, porque las transiciones electrónicas son están mediadas por una cantidad de energía suficiente, y esa transición es la misma para todos los átomos. ¿Sí? Me enredé en la oración, así que lo vuelvo a decir. Las transiciones electrónicas, ¿qué son? Son movimientos de electrones. Estos movimientos de electrones, ¿qué significa? Significa que se están alejando o se están acercando del núcleo. ¿Sí? Y estas transiciones electrónicas no son cualquiera. ¿Sí? No es que yo puedo decir, listo, pasa de acá para acá, no. Estas transiciones son muy poquitas y estas transiciones responden a condiciones permitidas, un montón de condiciones. Estas condiciones son las que regula la ecuación de Schrödinger. Y como son un montón de condiciones, por eso es tan difícil la matemática que está detrás. No me quiero adentrar mucho en esto, pero sí quiero que les quede el germen de que el modelo actual se denomina modelo cuántico porque las cantidades de energía con las que trabajan los átomos son cuantificadas y son siempre las mismas. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? No es fácil, pero vamos a volver sobre este tema. ¿Estamos? Bien. Empecemos entonces con la actividad 1. ¿Les parece?
La actividad 1 que nosotros mandamos es una actividad, era una actividad, no era tan larga la actividad, pero sí tenía muchas hojas de introducción teórica. La química inorgánica, como yo ya les dije, es una materia descriptiva. Y al ser una materia descriptiva, es una materia que es muy larga en su contenido teórico. Por eso, cuando nosotros subimos actividades a la página web, ustedes se van a encontrar de que los archivos de inorgánica son largos. Sí, son largos porque hay mucho contenido teórico, por más que la ejercitación sea pequeñita. Entonces, repasemos un poquito la actividad 1, que es introductoria, es un repaso. Son todos los conceptos que nosotros necesitamos para poder trabajar y transitar la química inorgánica. Yo voy a ir directamente yendo a las actividades, ¿sí? Pero si ustedes tienen dudas, les pido que me vayan frenando, vayan escribiendo en el chat. Yo el chat lo estoy viendo en la pantalla, en pequeño, pero lo estoy viendo en la pantalla, ¿sí? Entonces, arrancamos hablando de la materia, ¿sí? ¿Nos acordamos qué es la materia? ¿Alguno se acuerda cuál es la definición de materia? Los leo. Una porción del universo que se estudia. Bien, es una definición hiperformal esa. ¿Sí? ¿La materia qué es? A ver, si lo podemos decir en palabritas más fáciles. No porque esté mal, Cande, está perfecta la definición. Pero a veces está bueno cuerpo con masa que ocupa un espacio, todo, dice Azul. Claro, o sea, la materia es todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea es materia, incluso aunque no lo veamos. Porque, por ejemplo, el aire está formado de materia también. ¿Sí? Esta atmósfera que nos rodea también está formada de materia. ¿Sí? Entonces, todo lo que vemos y algunas cosas que no vemos también son materia. Todo lo que tiene masa, y sí, claramente, porque para la condición ineludible para que sea materia es que tenga masa. ¿Sí? Todo lo que se pueda dividir. No sé si estoy tan de acuerdo con esa definición. ¿Por qué? Pensemos, un electrón, ¿se puede dividir? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? No, en realidad sí se puede dividir, porque se ha descubierto, muchos estudios han descubierto que existen partículas que conforman a los electrones, los protones, los neutrones. Se pueden dividir. Eso forma parte de la física y la química cuántica, no nos interesa, pero aún así, esas partículas que conforman a las partículas subatómicas también tienen materia. Por más que sea una cantidad pequeña de materia, tienen materia. Bien. Entonces, la actividad 1 arranca hablando un poquito de cambios de estado, ¿sí? Y creo que con eso no hubo mayores inconvenientes. Acuérdense, esto lo recalco siempre, que el cambio de estado líquido a estado gaseoso se llama formalmente vaporización, y la vaporización puede ocurrir por dos clases de mecanismos diferentes. ¿Se acuerdan cuáles eran esos mecanismos? Evaporación y ebullición. Bien. Sí, pero no me acuerdo los nombres. No importa. O sea, la vaporización, el cambio de estado de líquido a gaseoso puede ocurrir por dos vías. La primera vía es la evaporación. La evaporación es lo que pasa cuando yo tengo un vaso de agua y lo dejo ahí, o sea, quieto durante 3-4 días y veo que el volumen desciende. ¿Qué significa? Se evapora. Hay moléculas que han pasado de la fase líquida a la fase gaseosa sin que yo entregue energía.
adicional, es un proceso absolutamente espontáneo. En cambio, la I de superficie, ¿sí? Son las moléculas superficiales las que pasan al estado gaseoso. En cambio, la ebullición es un fenómeno que ocurre en todo el cuerpo. Piensen en una olla en la hornalla. Las burbujas se están formando en toda la masa del cuerpo. Entonces, la vaporización puede ocurrir por dos vías, por una vía superficial, que es la evaporación, o una ebullición que se da en toda la masa del cuerpo. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Impecables? ¿Sí? Listo. Bien, entonces, luego de eso había unos gráficos para que ustedes identifiquen había unos gráficos para que ustedes identifiquen si era sólido, líquido, gaseoso, ¿sí? Muy sencillo también. Y luego continuamos con un texto, ¿sí? Que tiene que ver con que ustedes identifiquen que los electrones tienen carga negativa, los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga, que los protones y los neutrones están adentro del núcleo, los electrones están en la zona extranuclear, y un poquito conceptos que nosotros ya habíamos visto en clase. No sé si hay dudas respecto de eso, creo que no, estimo que no. No, esperen que se me fue el chat, lo perdí, no lo quiero perder. Bien. Dudas no hay, listo. Bien. Denme 30 segundos, quiero no hacer lío con la computadora. Tengo cosas colgando acá. Bien. Ahí estamos. Bien. Luego tenemos otro punto que dice señala el número de protones, electrones y el elemento químico de las siguientes partículas. Era un poquito jugar con la tabla periódica, contar cantidad de cargas positivas, negativas. Eso no vi inconvenientes, creo que lo hemos hecho todos muy bien. Luego hay un cuadro completando qué especies son isoelectrónicas. ¿Alguien se acuerda qué significa isoelectrónico en el contexto del estudio de la estructura atómica? Bien, isoelectrónico, iso significa mismo, ¿sí? Y en el contexto de estructura atómica, cuando hablamos de electrónico, estamos hablando de los electrones. Entonces, dos especies serán isoelectrónicas si tienen la misma cantidad de electrones. ¿Sí? Eso significa isoelectrónico. Algo que es muy importante y en lo que yo siempre hago mucho hincapié es en el uso de las palabras. ¿Sí? Hay cosas difíciles que se pueden decir con palabras fáciles. Y aprendiendo palabras clave y su significado, uno puede decir un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, iso, recuerden, significa mismo o misma. Electrónico, en contexto de estructura atómica, refiere a electrones. ¿Sí? Entonces, algo isoelectrónico va a ser algo que tiene la misma cantidad de electrones. ¿Vamos? Entonces, en este punto, que era el punto 5, hubo algunas dudas, hubo algunas cosas medio raras. El punto 5 era una tabla donde tenían símbolos, cargas, números atómicos, números másicos. ¿Se acuerdan lo que era el número atómico y el número másico? Cuéntenme. El número atómico es lo que marcábamos con la letra Z grande. Y así no se acuerden, ¿qué les suena número atómico? Porque número de átomos no es. No. Número atómico es el número de protones, sí. Número atómico es el número de protones. ¿Y por qué se llama número atómico? Porque la identidad, y esto es clave, clave porque vamos a trabajar con esto todo el año, la identidad de un elemento la da el número de protones que tiene en el núcleo.
Si cambia el número de protones, es otro elemento. ¿Sí? Entonces, el número atómico, ¿por qué es igual al número de protones? Porque la identidad de un átomo depende del número de protones. ¿Sí? Grábenselo esta definición porque es hiper importante. Número atómico es el número de protones que tenemos en el núcleo. Y es lo que le da la identidad al elemento. Por eso la tabla periódica está ordenada por número atómico. En cambio, el número másico es la masa del átomo, expresada en unidades de masa atómicas, y el número másico, que se simboliza con la letra A mayúscula, es la suma de protones y neutrones que tenemos en el núcleo. ¿Sí? Vamos a ahondar un poquito más en eso luego. Quédense tranquilos, pero no se olviden de estas definiciones que son claves. Bien, después teníamos en el punto 6 de la actividad algo que hablaba de clasificación en metales, no metales, algo que tenía que ver con compuestos iónicos. Después un texto grande de Waterloo, si se lo recuerdan. ¿Sí? Y luego un apunte teórico gigante de formuleo, que acá era la parte que a mí me interesaba llegar. Ese apunte teórico que pertenece a la guía de química inorgánica, teórica, que la guía está subida, la pueden bajar, es súper completo y va a ser nuestra Biblia en lo que es el formuleo. ¿Sí? Y ya me empiezo a meter con la actividad 2, que era la actividad de redox. Hubo muchas personas que escribieron mal las fórmulas. ¿Sí? Es muy importante que ustedes sean capaces de escribir bien las fórmulas. ¿Sí? Yo sé que varios de ustedes lo manifestaron, que tenían dificultades con el formuleo. Ojo, tenemos que ir repasando formuleo. ¿Sí? Entonces, lo que yo les pido es que relean este apunte que está en la guía y está en la actividad 1 para escribir correctamente las fórmulas de los compuestos químicos. Relean y vayan mandándome por todas las vías de comunicación que tenemos las preguntas. ¿Por qué? Porque yo con esas preguntas voy a armar una introducción a la próxima clase, que la vamos a tener la semana que viene, de inorgánica, para poder resolver cuáles son los conflictos más graves que tenemos respecto al formuleo. ¿Sí? Entonces, tienen tarea para la semana que viene, que es muy importante, y es repasar formuleo. ¿Sí? Y me empiezo a meter con esto en un poco lo que es el siguiente tema, que es redox. Si las fórmulas están mal escritas, el balanceo de una ecuación, sea de desplazamiento, de combinación, sea redox, sea la que sea, va a estar mal. Porque necesitamos que las fórmulas estén bien escritas. ¿Sí? Entonces, anoten, revisar el apunte de formuleo, escribir las dudas y pasármelas, para entonces poder hacer un repaso fuerte de formuleo. ¿Sí? Esto lo íbamos a hacer en el aula junto con la profesora de química general, pero lamentablemente nos tocó estar separados. Bueno, el repaso igual lo tenemos que hacer, porque el lenguaje universal que usamos en química es la escritura de fórmulas. Anotar las dudas y mandármelas. ¿Sí? ¿Vale? Listo. Bien. Del primer apunte, básicamente hubo bastantes errores con el formuleo. Luego se los voy a mandar la corrección, pero vayamos al segundo tema. Tema 2.
¿Cómo venimos con redox? Miren cómo los miro. Tuvieron una clase de TP inorgánica ayer, muy bien. 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 Justamente, trabajamos en conjunto y un poco nos vamos apoyando uno contra el otro. ¿Sí? Las ecuaciones redox es una clase de reacciones químicas, las reacciones redox, perdón, es una clase de reacciones químicas que se empiezan a ver en cuarto año y son extremadamente importantes. ¿Ustedes vieron la presentación que armamos para ustedes? ¿Sí? ¿La vieron? Más allá de los memes, que había un montón, la esencia de esa presentación es, primero, sacar el cuco de las ecuaciones redox. A todos nos costaron las ecuaciones redox, no solamente ustedes. Yo también agarré a mi profesor de TP inorgánica y fue como, no entiendo nada. No entiendo nada. Nada. No entendía nada de ecuaciones redox. ¿Sí? Entonces, un poco es manifestar que esto es verdad. No, yo no entendía nada de redox y nada, eventualmente lo entendí y hoy me encuentro dando clases de redox. Pero, ¿cuál es el principal escollo para entender redox? Y es que necesitamos un montón de cosas antes. Entonces, fundamental, escribir bien las fórmulas. Y para escribir bien las fórmulas, yo necesito saber el concepto de estado de oxidación. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El concepto de estado de oxidación, que es un número que tiene un signo asociado que puede ser positivo o negativo. ¿Sí? Y fundamental es que la suma de los estados de oxidación en una fórmula tiene que dar 0. ¿Sí? ¿Y por qué es tan fundamental el hecho de que la suma de los estados de oxidación tiene que dar 0? Porque la materia es neutra. ¿Sí? No es que nosotros estamos golpeándonos entre nosotros. No es que, a ver, yo tengo carga positiva y veo otro positivo ahí y pum, lo choco y exploto. No, chicos, nosotros somos neutros. La materia tiene un estado esencialmente neutro, porque no estamos explotando entre nosotros. Entonces, precisamente por eso es que la suma de los estados de oxidación de todo un compuesto químico da 0. ¿Sí? Entonces, formuleo, hiper importante que lo tengamos bien sabido. Segundo, tenemos que saber escribir ecuaciones iónicas. Y acá me voy a detener. ¿Sí? Porque yo corregí toda la actividad 2 y hubo bastantes problemas con el tema de escribir las ecuaciones iónicas. Entonces voy a agarrar mi pizarrón, mi tiza, fíjense, todo muy casero es. Yo necesito que abran las librerías porque en cualquier momento me quedo sin tizas y esto colapsa. Bien, pizarrón. Uy, es un pizarrón, de verdad. Y tiza. Entonces, hagamos algo sencillito. ¿Sí? Una ecuación redox. Tengo un problema y es que no me entra la ecuación redox en mi pizarroncito, pero bueno, no importa. Nos vamos a arreglar. Bien. Acá. Bien. Entonces, ecuación redox. Tengo zinc metálico, zinc sólido,
más ácido clorhídrico en estado acuoso, que me da cloruro de zinc más hidrógeno. ¿Sí? Entonces, yo tengo muchas formas de verlo, esto. Cuando uno ya va ganando experiencia, no es necesario escribir la ecuación iónica al principio. Directamente uno mira la ecuación y ya está. Pero cuando uno está empezando, es útil esta ecuación, que está en la forma molecular, ¿sí?, trasladarla a la ecuación iónica. ¿Y qué significa trasladarlo a la ecuación iónica? Significa escribir esta misma ecuación, pero en lugar de escribir las especies así, tengo que escribir aquellas especies que se disocian en medio acuoso como iones. ¿Sí? Entonces, hago eso. Bien. Voy a escribir como iones y ya se los muestro. De mientras, cuéntenme. ¿Sí? Lo vamos a ir haciendo juntos. Mejor lo hacemos juntos. A ver. Esperen que me quedó petizo esto. Tengo un problema de luces. Ahí vamos bien. ¿Se llega a ver ahí? ¿Sí? Bien. Entonces empecemos a hacerlo juntos. El zinc sólido, ¿se disocia en agua? No, es un metal, entonces permanece intacto. El zinc en agua va a permanecer como zinc. Entonces vamos a escribir zinc sólido. Más el ácido clorhídrico, ¿se disocia en agua? Sí. ¿Y cómo me doy cuenta que se disocia en agua? Una buena guía es mirar esto. ¿Sí? Entonces, esto va a ser el protón en estado acuoso, o el catión hidrógeno, después le cuento por qué yo le digo protón, más cloruro en estado acuoso. Flechita de reacción, ¿sí? Fíjense, ¿hasta ahí está bien? Sí, bien. Flecha de reacción. Entonces, continuemos. ¿Sí? Yo lo voy a escribir abajo, después les muestro bien el pizarrón. Pasa que no tengo cómo apoyarlo, entonces se me complica. El cloruro de zinc, ¿se disocia en agua? Sí, el cloruro de zinc se disocia en agua. Y se va a disociar en el catión zinc, que fíjense que su estado de oxidación es +2. ¿Y cómo me doy cuenta de eso sin ir a la tabla periódica? Bueno, acuérdense, el cloruro, ¿sí?, es uno de los que tenemos que saber. Hay números de oxidación que los tenemos que saber. Y el cloro es uno de ellos. El cloruro tenemos que saber que es -1. Entonces, 2 por -1 me da -2. Para que esto dé 0, el zinc indefectiblemente tiene que ser 2 positivo. ¿Sí? Entonces, zinc 2 más que 2 cloruros. ¿Sí? Y esto es hiper importante, chicos. La masa se tiene que conservar. ¿Sí? Entonces, si yo acá tengo 2 cloruros,
acá en la iónica tengo que anotar 2 cloruros, ¿sí? Y por último, sumo el hidrógeno. El hidrógeno, como bien escribieron ahí, permanece en estado gaseoso. El hidrógeno no se disocia. Entonces, la ecuación iónica me queda de este estilo. Ahí creo que se ve bien. Zinc sólido más catión hidrógeno más en estado acuoso más cloruro en estado acuoso, que me va a dar zinc como catión en estado acuoso más 2 cloruros más hidrógeno gaseoso. ¿Sí? Algunas cositas que tiene el tema de poder hacer este pasaje de la molecular a la iónica es que hay algunas cosas que me las tengo que saber. Indefectiblemente hay cosas que nos vamos a tener que aprender de memoria. Entonces, ¿qué cosas nos tenemos que aprender de memoria? A ver, repasemos rápidamente. Los óxidos no se disocian. Los sólidos quedan como están. Los gases quedan como están. El amoníaco y el amonio quedan como están. ¿Sí? En general, los cationes y aniones que tienen más de un elemento van a quedar todos juntos, ¿sí? Y voy a dar un ejemplo porque esto es algo que vi mucho en la ejercitación. Si yo tengo bicarbonato de sodio o carbonato ácido de sodio, en medio acuoso, esto va a ser sodio, catión, más anión, carbonato ácido. ¿Sí? No es que se separa acá el hidrógeno y el hidrógeno se va por su cuenta. No, queda todo el anión completo. ¿Está bien? Esto lo vi mucho en la ejercitación de redox, entonces por eso se los quiero remarcar. Bien, entonces, siguiente paso. ¿Qué tengo que hacer? Cuéntenme, ustedes que ya tuvieron la clase con Luca, ¿qué tenemos que hacer? Mi ecuaciones, genial, pero antes de escribir la mi ecuación, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Determinar exactamente el medio. Previo, o sea, el medio lo necesito después de escribir las semiecuaciones. Lo primero que tengo que hacer es identificar el agente oxidante y el agente reductor, o, si lo quieren dicho de otra manera, quién se oxida y quién se reduce. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que ver es los números de oxidación. Y en eso es muy útil la forma iónica. ¿Sí? Lo puedo ver en la fórmula molecular, lo vamos a ver en las dos. ¿Sí? Entonces, pero la pucha, perdí el chat. Yo necesito ver el chat. Ahí vamos. Entonces, vayamos a la forma iónica. Acá hay que repasar elemento por elemento. Entonces empezamos. En los reactivos, el zinc, ¿qué estado de oxidación tiene? 0. Bien. En los productos, ¿qué estado de oxidación tiene? Más 2. El número de oxidación cambió. Por lo tanto, ahora sí, escribo zinc 0 pasó a zinc 2 más. ¿Sí? Yo acostumbro a escribirlo porque me resulta extremadamente útil escribirlo. ¿Sí? Luego, continuamos. Hidrógeno. ¿Qué estado de oxidación tienen los reactivos? Más 1. ¿Qué estado de oxidación tienen los productos? Los productos 0, o sea que al otro que le están pasando cosas en esta redox es al hidrógeno.
qué hago? ¿Freno ahí? No, tengo que seguir revisando todos los otros átomos. No, no es que hay que balancear. Tengo que revisar todos los otros átomos que están en la reacción. ¿Por qué? Porque puede haber que ocurran, esto lo vamos a ver más adelante, pero se los quiero decir, puede ser que ocurran 2 oxidaciones y una reducción, o 2 reducciones y una oxidación. Puede pasar. Entonces, es importante revisar todos los átomos. Acá me queda el cloro, El cloro, ¿sí? Esto es muy fácil de ver. El cloro tiene el mismo número de oxidación, tanto en reactivos como en productos, entonces al cloro no le pasó nada. ¿Sí? No cambia. Pero puede pasar, entonces, ojo con ese tema. ¿Está? Bien. Entonces, ahora sí. Yo escribí esto a modo de guía. Zinc 0 que pasa a zinc 2 más, hidrógeno más que pasa a hidrógeno 0, porque me es útil para ver algo que ustedes ya estuvieron identificando. Si el zinc se oxida, ¿sí? Acuérdense, aumenta el número de oxidación, significa que se oxida. ¿Qué le pasa al zinc? Es el agente ¿cómo? Reductor, exactamente. El zinc es el agente reductor. Y en cambio, el hidrógeno, que de +1 pasa a 0, se reduce y es el agente ¿cómo? Oxidante. Exactamente. Decir que el hidrógeno se reduce, es el agente oxidante o gana electrones, es hablar de lo mismo. ¿Sí? Pero ojo, mucho ojo con el uso de los términos. Son un montón de palabras nuevas. En Redox eso es una complicación. Son un montón de palabras nuevas y muchas veces se nos mezclan las palabras. Entonces, seamos muy prolijitos en el tema del uso de las palabras. Nosotros vamos a escribir en las semireacciones, vamos a identificarlas en función del proceso que ocurre. Voy a tener la hemiecuación de oxidación y la hemiecuación de reducción. ¿Cuál es la hemiecuación de oxidación acá? La del zinc. Bien. Y la hemiecuación de reducción va a ser la del hidrógeno. ¿Sí? Y yo acostumbro esto ponerlo con letras. Porque permite identificar el proceso. Y el tema de identificar el proceso es súper importante cuando tengo más de una especie haciendo cosas raras, que es el siguiente paso de redox. Todavía no nos metamos con las cosas raras. ¿Está? ¿Consultas hasta aquí, chicos? ¿No? Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que balancear en las hemiecuaciones? Muestro de nuevo lo último. ¿Se ve bien? Ahí. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿No llego a ver? Sí, está bien. Lo primero que hay que balancear son los electrones. No es casual que sean los electrones. Una reacción redox es una reacción de transferencia de electrones. Entonces, desde lo conceptual y desde el fundamento, lo primero que yo tengo que balancear son los electrones. ¿Sí? Porque justamente es el método se llama método ion-electrón porque es transferencia de electrones entre iones.
Nuevamente, los términos, cómo nos juegan. Entonces, si lo primero que yo tengo que balancear son los electrones, es muy útil eso que en algún momento estuvieron diciendo de tal pierde electrones y tal gana electrones. ¿Sí? Hablando exclusivamente de la reacción del zinc, ¿podemos identificar cuántos electrones hay que poner? Sumamos 2 electrones en los productos. Bien, muy bien. Bien. Entonces, yendo a la ecuación de oxidación, ¿tengo algún oxígeno, tengo algún hidrógeno, tengo algún átomo adicional que tengo que balancear? No, impecable. Listo, ya está. Esa ecuación ya está balanceada. Lo podemos verificar. Tengo un átomo de zinc, un átomo de zinc. Las masas están balanceadas. Vamos a las cargas. Tengo 0 cargas acá. Acá tengo 2 positivas y 2 negativas. Me da 0. Significa que esa ecuación ya está balanceada. ¿Estamos bien? Bien. Vamos entonces a la otra ecuación. La otra ecuación tiene una particularidad, y es que, ¿qué es lo que está cambiando acá? La cantidad de átomos de un lado y del otro. Entonces, ¿cómo soluciono esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tenemos que ponerle un 2 del lado del catión, porque entonces me quedan 2 átomos de hidrógeno que van a pasar a ser hidrógeno 2 gaseoso. ¿Estás bien? Bien. ¿Y ahora qué hago? Un electrón. Bien, veamos el tema de los electrones. Fíjense. Yo tengo, el hidrógeno pasa de +1 a 0. ¿Cuántos electrones intercambia cada átomo de hidrógeno? Cada átomo. 1. Porque si pasa de 1 a 0, intercambia uno solo. El problema es, ¿cuántos átomos tengo? 2. Entonces, en total, ¿cuántos electrones se intercambian? 2. Y eso lo ponemos. Dos hidrógenos positivos más 2 electrones que me dan una molécula de hidrógeno gaseoso. Verifiquemos entonces masas. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Cargas. 2 positivas más 2 negativas, el total me da 0. Acá tengo 0, está balanceado. ¿Se entendió hasta ahí? Balanceo de las ecuaciones. Un caso súper sencillito, ¿sí? Pero es más que nada para reforzar algunos conceptos. ¿Está bien? Bien. ¿Y ahora qué hago? Ahora se suman las semiecuaciones, ¿sí? Yo estas dos las sumo, pero previo a eso, tengo que fijarme que los electrones que se están cediendo en el proceso de oxidación sea la misma cantidad que los electrones que se están ganando, ¿sí? Porque si no, ¿qué es lo que hay que hacer? Si la cantidad de electrones en los procesos de oxidación y de reducción no es la misma, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar, exactamente, multiplicar la cantidad de uno por la de otro. Acá no tengo que multiplicar nada porque fíjense que tengo 2 electrones y 2 electrones. ¿Sí? Entonces directamente sumo y cuando sumo ya me quedan 2 electrones del lado de los reactivos y 2 electrones del lado de los productos. Y ya está.
Esos se pueden cancelar. Entonces, cuando sumo, y permítanme borrar las semiecuaciones porque no tengo lugar. Sumo y me queda esto, ¿sí? Fíjense que las masas se conservan. Tengo un átomo de hidrógeno de cada lado, un átomo de zinc de cada lado, perdón, y 2 átomos de hidrógeno. Y por otro lado, las cargas también se conservan, porque tengo, en el lado de los reactivos, tengo 2 cargas positivas más 2 negativas, me queda 0, y del lado de los productos tengo 2 positivas más 2 negativas, me da 0. ¿Sí? ¿Se vio eso? ¿Sí? Tengo algunos que no me están participando, no sé si están, si se quedaron dormidos, si se fueron a tomar mate. Está. Bien, entonces ahora con esta ecuación global, ¿qué hago? Se cancelan los electrones porque tengo 2 de un lado y 2 del otro. Y luego traslado los coeficientes a la ecuación. Que los puedo trasladar a la ecuación iónica si quiero, pero más relevante es que los traslade a la ecuación molecular, que es la que tengo arriba de todo. ¿Sí? Entonces, en la ecuación redox, sumada, en la suma de las dos semiecuaciones, tengo un átomo de zinc de cada lado, eso no lo voy a tocar. Tengo 2 hidrógenos, ¿sí? Por lo tanto tengo que poner un 2 acá delante del ácido clorhídrico. Y del otro lado tengo un catión zinc y una molécula de hidrógeno gaseoso. ¿Sí? Entonces ahí no tengo que agregar nada. Entonces vayamos a la ecuación molecular por un minuto y contemos. Un zinc coincide con lo que tengo del lado de los productos. Sí. Hidrógenos. ¿Cuántos tengo del lado de reactivos? 2. Al igual que de los productos, porque tengo la molécula de hidrógeno gaseoso. Y por último, el cloro. Tengo 2 del lado de los reactivos y tengo 2 del lado de los productos. La ecuación ya está balanceada. Si yo quisiera, estos mismos números los puedo trasladar a la ecuación iónica, teniendo cuidado de que los tengo que trasladar. Si el 2 yo lo puse en el ácido clorhídrico, lo tengo que trasladar tanto al hidrógeno como al cloro. ¿Sí? Bien. ¿Me siguieron aquí? ¿Sí? Bueno, ¿pudimos complementar un poquito lo que habían visto con el profe de TP? ¿Les sirvió? ¿Mm? Bien. Yo tengo la resolución de, tengo la corrección y la resolución también. Tengo la resolución de la ejercitación, pero tengo la corrección. A mí me gustaría, me resulta muy interesante que más allá de la resolución, que ustedes puedan ver los errores que cometieron en lo que me mandaron. ¿Sí? Entonces, es súper importante, yo les voy a mandar el archivo donde están las correcciones que les hice a cada uno. ¿Está? Entonces, miren,
Revisen el tema de formuleo, hay muchos que están flojos con el tema de formuleo, con el tema de estados de oxidación, algunos hicieron mal la ionización de las especies, ¿sí? Revísenlo y vayan haciendo la actividad 3. ¿Por qué? La actividad 3 se armó en función de que vimos que tuvieron muchas dificultades con la actividad 2, lo cual era razonable y era esperable porque redox es un tema novedoso. No difícil, o sea, llega un momento que uno ya lo hace tantas veces que se hace fácil, pero si es un tema novedoso, es la primera vez que ustedes lo ven, entonces es razonable que les haya traído dificultades. Entonces, lo que yo los invito es a que vayan haciendo la actividad 3 y que yo lo que les voy a mandar es la corrección de la actividad 2. Vuelvan a hacer la parte de la actividad 2 que yo les estoy marcando, ¿sí? Porque hay algunas cosas que tienen que ver con estados de oxidación, con ionizaciones, con cosas que son previas a la redox en sí. Y si no tenemos bien estos conceptos previos, la redox no nos va a salir. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. A ver, yo apelo a la honestidad intelectual de ustedes y esto lo voy a decir porque es extremadamente importante. En este periodo a distancia, si bien nosotros como docentes vamos a ir haciendo pasos cortitos, chiquitos y firmes, existe una parte de responsabilidad individual muy fuerte. Entonces, yo apelo a la honestidad intelectual de ustedes. ¿Qué significa? A que ustedes lo hagan. El que me lo quiera volver a mandar, lo invito a que me lo mande. Yo lo voy a volver a corregir y se los voy a devolver. Aquel que diga, no, para mí está todo bien, hágalo. ¿Sí? Es un poco lo que yo les quise transmitir en el aula. Yo no reviso carpetas, yo no corrijo series de ejercicios, pero sí respondo todas las veces que sea necesario las dudas. Entonces, en este periodo de aislamiento les estamos mandando un montón de tarea para que ustedes nos la devuelvan, porque es un poco hacer lo que haríamos en el aula, ¿sí? La ejercitación del aula. Entonces, los que quieran volvérmelo a mandar, me lo mandan. Los que no, no lo hagan. Yo recomiendo que lo manden, porque entonces podemos, en este ida y vuelta, podemos ir mejorando cada vez más. ¿Sí? Los que no mandaron la actividad 2, los invito a que me la manden. No importa que haya pasado el plazo de entrega, a mí no me interesa eso, pero sí quiero que la hagan. ¿Estamos? ¿Mm? Bien, entonces damos por finalizada la clase de inorgánica.